Buen día, compañeros. Soy el doctor Juan Esqueda, coordinador del área de calidad de la Jurisdicción Sanitaria 1 del estado de Colima. Y a continuación voy a presentar con ustedes el tema del modelo de evaluación del expediente clínico integrado y de calidad, abreviado en MECIC. Bien, primero que nada, mencionar o determinar qué es el MECIC. El MECIC debe ser visto como una herramienta que está sustentada en varias cuestiones legales, desde la NOM 004, la Ley General de Salud, los derechos generales de los pacientes, los derechos del trabajador, etc. Entonces, con esto podemos darnos que existe un sustento legal que permite y promueve la evaluación del expediente clínico a través de esta herramienta del MECIC. Más concretamente, ¿qué es MECIC? MECIC es o funciona a través de un archivo de Excel. Este archivo de Excel trata de evaluar el expediente clínico a través de las guías de práctica clínica del país. Es de carácter cuatrimestral, es decir, su supervisión o la evaluación o la captura de información es cuatrimestral, a pesar de que el proceso sea a través de todo el cuatrimestre y no solamente en puntos específicos. Y para llevar un mejor control se utiliza una plataforma. A través de esta plataforma uno puede verificar, revisar, consultar resultados y compararlos con cuatrimestres anteriores o con otras unidades, con otros estados, en la jurisdicción, etc. Bien, a continuación les pongo la carátula del formato de Excel del MECIC, y aquí lo que quiero que sea más importante recalcar, lo que quiero que se vea es que el MECIC funciona a través de algo que se ha denominado dominios. ¿Qué son dominios? Son estas pestañas que están en la parte de abajo del archivo de Excel de MECIC, y vemos que son varias. Sin embargo, en primer nivel de atención, que es nuestra jurisdicción, veremos que no se utilizan todas, sino solamente unas cuantas. Bien, empezando con este dominio que dice ESIC 001. Aquí yo les puse con círculos rojos marcado los puntos importantes, sobre todo las partes que hay que rellenar o que contestar. Primero que nada, lo primero con lo que nos topamos es la forma de evaluarlo. 0 significa no cumple, es decir, que debe haber algo en el expediente o en la nota que no se encuentra. 1 cumple, es decir, lo contrario, que sí se encuentra aquello que se está solicitando. Y NA, que no aplica, es decir, no se encuentra, pero no es porque se haya incurrido en una falta o en una deficiencia, sino que por las cuestiones o las condiciones específicas esa información no es necesaria o no corresponde. Aquí cabe recalcar que el MECIC está enfocado a todo el expediente clínico, incluyendo el expediente clínico de hospitales o aquellos expedientes clínicos que aún se conservan y se preservan en formato físico, en hojas. Sin embargo, afortunadamente en el estado de Colima, específicamente en la Secretaría de Salud, manejamos el SciColl, es decir, un sistema electrónico del expediente clínico. Esto se relaciona con esta parte del MECIC que les estoy mostrando. Primeramente, los datos de identificación, rellenarlos bien. La CLU es la clave de la unidad médica, la entidad federativa, la jurisdicción, domicilio, etcétera, datos de identificación. Pero después nos fijamos que hay una parte que dice custodia, conservación y archivo del expediente clínico. Es decir, preguntan cuestiones del expediente clínico referentes a su resguardo, a la cuestión de infraestructura donde está el expediente clínico. Entonces, preguntan, por ejemplo, que si hay un espacio específico para el expediente clínico, que si cuando se solicita se encuentra, que hay entrada y salida, etcétera. Una vez más, son preguntas que van enfocadas a lo mejor un poquito más a un expediente clínico en físico, en papel.
Sin embargo, como el de nosotros es electrónico, prácticamente todos estos contarían como uno, es decir, predeterminadamente se encuentran en formato electrónico, por lo tanto el resguardo es la misma computadora y todos los procesos que se encuentran dentro del programa de expediente clínico electrónico. Bien, pasando al siguiente dominio, el D0 que se menciona ahí, igual lo primero que nos topamos son datos de identificación, rellenarlos bien por favor, que no se nos pasen los datos del establecimiento ni del responsable del centro de salud, seleccionar el expediente electrónico que es el que nos corresponde a nosotros y después ya aparece ahí el número 1 y dice folio del Seguro Popular. Como es un archivo que se ha estado utilizando desde meses anteriores, por eso preguntan del Seguro Popular, que actualmente pues ya no está en uso. Sin embargo, aquí lo importante es colocar alguna forma de identificación del expediente clínico, su número de identificación, que ahora con este cambio del sistema se ha optado incluso por considerar la CURP como la forma de identificación, entonces colocarlo ahí, servicio al que pertenece, prácticamente nos corresponde la jurisdicción al primer nivel, pues, la consulta externa, fecha de nacimiento del paciente. Esto es importante porque son datos que preguntan en la plataforma que nosotros requeriremos cuando capturemos esta información en línea, serán necesarios. El sexo del paciente, su clave de diagnóstico, esto se puede recolectar desde el mismo SECOL del expediente clínico electrónico, el diagnóstico, el nombre del diagnóstico que se le está dando al paciente o a la nota que estamos revisando y el nombre del médico tratante, es decir, quién está elaborando esa nota o quién está dando seguimiento a ese paciente. Proseguimos, el siguiente dominio de 1 dice integración del expediente clínico. Aquí ya no preguntan cuestiones de dominio como tal, de resguardo del expediente, sino ya algo que viene dentro del expediente, ¿verdad? Preguntan que si, por ejemplo, bueno, aquí les puse las flechas que están ahí, el 1, 2 y 3, significa que de forma vertical, el número 1 significa nuestro primer paciente, en el que el dominio anterior pusimos como el nombre de nuestro primer paciente, este es nuestro mismo paciente, el número 1, y el 2 y el 3 sucesivamente. Entonces, preguntan que si se encuentra, por ejemplo, con letra legible. Al ser el expediente clínico electrónico, pues la letra es legible. Sin embargo, preguntan que si está escrito con lenguaje técnico médico. Aquí también esto sí puede ser evaluado. Preguntan que sea el lenguaje adecuado correspondiente a cuestiones médicas. Y así, cada uno se va autoevaluando y se le pone 1 a lo que sí cumple, 0 a lo que no. Pasamos al siguiente dominio de 2, historia clínica. Aquí ya preguntan sobre unas cuestiones que todo el expediente clínico debe de tener, la historia clínica, antecedentes heredofamiliares, personales patológicos, no patológicos, obstétricos, de diagnóstico, de pronóstico, etc. Y una vez más, las flechas nos indican primer paciente, segundo paciente, tercer paciente, etc. Y sus respectivas notas, obviamente. Aquí, hacer hincapié en el pronóstico. Es una de las situaciones que más he notado cuando he revisado expedientes clínicos en las que hay fallo. Muchas notas no tienen pronóstico. Entonces, esto evidencia una vez más la importancia y lo mucho que podemos aprovechar el MESIC para mejorar la calidad de nuestros expedientes clínicos. El siguiente dominio dice D3 a D12. Aquí es una evaluación de la nota médica como tal, de la nota médica, no de los antecedentes, no de la historia clínica ni del expediente en general, sino ya específicamente de la nota médica que estamos revisando. Por lo tanto, tenemos 3 opciones. Vemos ahí unas opciones, unas letras, abreviaturas. Esas 3 que yo les marqué es porque son enfocadas a nuestro primer nivel. En primer nivel prácticamente puedes tener estas 3 tipos de notas: de urgencia, de evolución o de traslado. Las demás son de ingreso, de egreso, prequirúrgicas, etc. No aplican con nosotros. Entonces, dependiendo la que sí aplique, la que nosotros vamos a contestar,
Una vez más nos preguntan cuestiones de exploración física, de signos vitales, que si cuentan, que si se los pusieron, si no se los pusieron, etc. Y un poco más abajo, los otros círculos que les puse, también de color rojo, los vamos a rellenar dependiendo. Si nuestra nota es de urgencia, nos preguntan que si se colocó el motivo de consulta y el estado mental del paciente. Si por otro lado nuestra nota es de evolución, nos tenemos que ponerle si preguntamos si el paciente tiene antecedentes de sustancias nocivas o de toxicomanías, de dependencias, etc. Y también que si se hace una nota por cada vez que el paciente acude a consulta. Son cosas que parecen obvias, pero en verdad al momento de revisar los expedientes a veces nos hemos topado que no, que solamente hay una nota en blanco, por ejemplo, ¿verdad? Bien, y la nota de traslado también preguntan cosas específicas del traslado del paciente. Aquí es para evidenciar, si se fijan en el círculo rojo en la parte inferior derecha, podemos ver que señalé la flechita. Esto significa que, si se fijan, es el mismo dominio, el D3 a D12. Sin embargo, al picarle la flechita derecha, nos manda al otro paciente, es decir, si se fijan, hasta está de otro color. Vamos a hacer lo mismo, pero ya con nuestro segundo paciente. No hay que pasar a otro dominio. En ese mismo dominio vienen los demás apartados para calificar a los otros pacientes. Nos vamos al dominio D14. Si se fijan, nos saltamos el D13 y eso es porque el D13 es la nota de egreso. No aplica con nosotros, no hay ingresos, no hay egresos en primer nivel de atención, pero sí está lo de la hoja de enfermería, que es este. Aquí, la hoja de enfermería se llena en primer nivel ciertas cosas, en segundo nivel otras. Por ejemplo, preguntan que si hay gráfica de signos vitales. Me parece que en primer nivel no estamos haciendo gráficas de primer nivel, el personal de enfermería no las hace, pero sí signos vitales, fecha y hora de la atención del paciente, etc. Entonces, aquí se evaluará y se pondrá 1 o 0 a lo que sí aplique y a lo que no se le pondrá NA. Nos saltamos hasta la carta de consentimiento informado. Aquí puede aplicar o no puede aplicar dependiendo de la naturaleza o las características de la nota médica que estamos evaluando. Esto es porque no a todos los pacientes se le hace un consentimiento informado, pero si es alguna situación de toma de alguna muestra, de VIH, por ejemplo, o alguna otra característica, se necesita el consentimiento informado y debe de contar con él. El siguiente dominio, análisis clínico. Aquí también esto es de suma importancia. Nos preguntan si existe una congruencia clínico-diagnóstica. Parece lógico, pero revisando expedientes hemos detectado algunos que la clínica no corresponde con el diagnóstico. Clínicamente a veces el paciente tiene cefalea o reportan otro tipo de características y en el diagnóstico ponen a lo mejor algo relacionado con dolor abdominal. Puede pasar, hay que tener en cuenta esto. Congruencia diagnóstico-terapéutica, otra situación. Está un diagnóstico, pero el tratamiento que está marcado ahí es completamente diferente a ese diagnóstico. Vemos que a lo mejor el paciente una vez más tiene de diagnóstico cefalea y en tratamiento tiene algún antibiótico, o dolor abdominal y un antibiótico. Pero en la nota no justifica o no se explica en el análisis por qué se indicó este antibiótico. Entonces aquí puede ser una situación de que tal vez durante la consulta se detectó que efectivamente el paciente pudiera requerirlo, pero en la nota no se expresó. Por lo tanto, recordemos, lo que no se expresa en la nota no existe prácticamente. Entonces, tenerlo en cuenta para anotar y hacer bien nuestros registros en las notas. Y por último, la congruencia terapéutica pronóstico. Mencionamos que muchas veces las notas carecen de pronóstico, entonces aquí de cajón es un punto negativo. Hay que tener en cuenta esto para que nuestras notas tengan el pronóstico adecuado conforme a la patología, pero también conforme a las condiciones clínicas de nuestro paciente. Una vez más, todo esto evidencia la importancia de la herramienta para mejorar la calidad de nuestras notas médicas y de nuestros expedientes. Todo esto que hemos hablado son características generales de las notas, de los expedientes. Son cosas que cualquier nota, cualquier expediente debería tener
en general. Sin embargo, aquí ya en el siguiente dominio, en el D23 me parece que es, preguntan ya cosas específicas dependiendo del diagnóstico de la nota que estamos revisando, referentes a las guías de práctica clínica o a los algoritmos de las guías de práctica clínica. Son diagnósticos prioritarios, así se le ha denominado. Infarto agudo del miocardio, depresión, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, sobrepeso y obesidad en adultos, en adolescentes y en niños, y control prenatal, me parece. Embarazo, cáncer de mama y cáncer cervicouterino. Entonces, aquí ya son cosas más específicas dependiendo del diagnóstico. Obviamente, si nuestra nota es a lo mejor alguna infección de vías respiratorias, una gripe común, no se evaluará esta parte, pero se recomienda que se le dé preferencia a alguno de estos diagnósticos para revisar o realizar estas autoevaluaciones. Bien, ¿cuántas notas, cuántos expedientes hay que evaluar en el MESIC por cuatrimestre? Eso lo determina tu cantidad de consulta en el centro de salud por el cuatrimestre pasado. Es decir, si tuviste poca consulta en el cuatrimestre pasado, son pocos los expedientes que vas a evaluar en este cuatrimestre. Si tuviste muchos, serán más. Entonces, obviamente aquí depende si es un centro de salud grande o que está en una zona a lo mejor urbana o que recibe mucha gente, será más cantidad, y si es una rural, a lo mejor un poco más alejado, que la población es menor, será menos. Me parece que lo máximo son 28 al cuatrimestre y lo mínimo generalmente en unidades rurales será 6. Entonces son 2 por mes, 2, 4, 6, 8, entre 6 y 8. Entonces, para saber la cantidad exacta es necesario que te metas a la plataforma del MESIC en Google o Google, le pones plataforma MESIC, es la primera opción que te sale, y metes tu dato de usuario y tu contraseña, y la primera cosa que te va a pedir es la cantidad de consulta que tuviste en el cuatrimestre pasado. La colocas e inmediatamente te va a decir cuántas notas o cuántos expedientes hay que revisar. Seguiremos en contacto y si hay alguna duda, no hay ningún problema en preguntarme. Muchas gracias.